damos la bienvenida a esta mesa redonda que vamos a desarrollar con expertos en cuidados críticos y ventilación mecánica. Desarrollaremos temas relacionados con la pandemia COVID-19. Hemos denominado esta mesa ¿Qué hemos aprendido en la atención de pacientes COVID-19? Nos acompaña un panel de expertos, el licenciado Abona, licenciado en Kinesiología de TECME, el doctor Fernando Ríos, que es médico intensivista, director de la revista de Medicina Intensiva Argentina, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, del Sanatorio Las Lomas de San Isidro, el licenciado Nicolás Rux, que es kinesiólogo, especialista en kinesiología intensivista y es jefe de la sección de rehabilitación y cuidados respiratorios del Servicio de Kinesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y mi nombre es Mariano Seten, soy licenciado en terapia física, especialista en kinesiología intensivista y coordinador de terapia intensiva de CENIC. También se encuentran con nosotros de la empresa TECME Patricio Kigan y Nicolás Ormazábal. Los objetivos de esta presentación va a ser tratar de discutir con los expertos temas relevantes de la atención de los pacientes COVID y abordarlos desde diferentes ejes, ¿sí? Desde el eje clínico, desde el equipamiento y la tecnología y desde la gestión de los recursos. Así que hemos generado algunas preguntas para que sean respondidas dentro de estos tres ejes. Para empezar con el desarrollo de la mesa, la pregunta 1 se refiere a qué características debería tener un equipo de ventilación mecánica para enfrentar los desafíos de la actual pandemia. Te invito a Nicolás Rux para comenzar con la respuesta. Hola Mariano, Horacio y Fernando. Un placer estar en este momento con ustedes, pudiendo discutir estos temas. Cuando me pongo a pensar en las características que debiera tener un equipo que pueda afrontar la situación o que pueda resolver los problemas que estamos viviendo, creo que tenemos que pensar también primero en qué situación estamos nosotros, los profesionales, actualmente para poder atender a los pacientes. En esta situación particular, como nunca antes estuvimos, estamos vestidos de una manera muy particular. Estamos con un mameluco de cabeza a pies, estamos con 1 o 2 pares de guantes por lo menos, estamos también con 2 barbijos, unas antiparras herméticas, y por encima de todo esto una careta plástica transparente que nos protege aún más. En estas condiciones es muy posible que las antiparras se empañen y que nuestra visibilidad se dificulte fuertemente, además de que perdemos también mucho el tacto cuando tenemos más de un par de guantes, incluso hasta a veces se ponen 3. Entonces el ventilador que uno espera tener enfrente es un ventilador que lo ayude a evitar cometer errores. Un ventilador que sea confiable, que presente la información de manera muy simple, que sea clara, que esté bien definida. Un respirador que tiene que tener una programación que se anticipe de alguna manera a lo que el usuario necesita. ¿Por qué? Porque imaginemos un profesional intentando abordar a un paciente, con muchos pacientes en simultáneo, posiblemente, muchos pacientes ventilados a la vez, donde quizás necesite ver qué está pasando a más de 2 metros de distancia, o de 3 metros, donde quizás necesite realizar alguna corrección en los parámetros ventilatorios en pos de ver alguna respuesta en el paciente, y tiene que poder hacerlo fácil. Tiene que tener probablemente un encode, de modo de poder corregir los valores de manera más fácil, y si es un equipo con pantalla táctil, tiene que tener una pantalla bien responsiva, una pantalla donde responda realmente donde uno toca, pensando que uno está tocando con una mano que está con 2 o 3 guantes puestos. Tiene que ser un ventilador que realmente ofrezca la información que realmente necesitamos, y no que nos invada con datos que quizás en ese momento no necesitamos, porque lo que en ese momento el profesional necesita es la simpleza para poder abordar al paciente en esa situación tan difícil. Muy bien, muy interesante, Nico, lo que contás. Esto de las pantallas táctiles lo hemos vivido como una dificultad mayúscula en la corrección de los parámetros.
Horacio, ¿querés aportar algo al respecto? Sí, yo simplemente, bueno, quería decirles de que todo proyecto suele tener tres patas. Eso me lo enseñó uno de los ingenieros, el gerente de ingeniería. Dos de esas patas las elige el que pide el proyecto y la tercera pata la elige el que va a hacer el proyecto. Y las patas son qué es lo que querés, o sea, qué tipo de respirador querés, para cuándo querés tener listo el respirador y con qué recursos cuento. Entonces, el tema es que uno no puede elegir todo y siempre está supeditado a que le van a poner algún límite. Yo un poco revisé las características que plantean o que plantearon la OMS, este organismo del Reino Unido que también planteó normas o deseos para un respirador, y un poco también las características de Pediasati, que eran un poquito menos estrictas, pero también fijó sus características. Por lo general, todos los respiradores que se pedían, o los proyectos de respiradores, o la propuesta de características para un respirador para esta pandemia, pedían un modo por lo menos, dos si es posible. Algunos se conformaban solamente con volumen controlado, otros incluso los respiradores británicos pedían PVC y lo consideraban ideal. Los parámetros en líneas generales para ventilar, todos estaban más o menos de acuerdo, o sea, entre 250 y 1000 mililitros, presiones de 80, PIP de 20, o sea, FiO2 controlable. Pero el respirador no solamente tiene que ser efectivo, o sea, no solo tiene que ventilar, sino que también tiene que ser seguro. Entonces necesitas algún set de alarmas, por lo menos básicas, de desconexión, de alta presión, necesitas batería, necesitas válvula de alta presión, necesitas una válvula antisofocación para que el paciente no se ahogue si se corta la luz o deja de funcionar el equipo. Tenés que tener algún sistema que descargue el esfuerzo inspiratorio del paciente, que eso, o sea, muchas veces se planteaban o se han planteado respiradores que solamente te daban ventilación controlada y no te permitían al paciente, en caso que se despierte o arranque a respirar, necesitas alguna forma de descargar ese esfuerzo inspiratorio. Necesitas control de infección, o sea, que el respirador esté metido dentro de una caja, que la caja sea hermética, que se pueda limpiar, que se pueda lavar. Necesitas materiales biocompatibles, o sea, y eso era un poco un contrasentido, o sea, muchos de los que proponían hacer equipos querían usar materiales de comerciales de ingeniería, y lo que sucede en respiradores es que te piden materiales biocompatibles, o sea, no se puede usar cualquier válvula o no se puede usar cualquier manguera. Obviamente que fuera intuitivo para el usuario, que lo sepan, que digamos que lo pueda manejar aquel que sepa, y aquel que no sepa mucho de ventilación mecánica lo puede usar, y también que responda a un diseño que tenga algún análisis de riesgo, o sea, que los ingenieros se junten para ver qué es lo que puede pasar si sucede tal cosa y ver cómo se soluciona, algún proceso de testing, y obviamente si tiene algún soft, lo que se llama ciclo de soft, que es todo el análisis del proyecto de soft. Obviamente, todos esos parámetros o esas características que se plantean para un respirador de pandemia, los cumple perfectamente un respirador de transporte, un respirador simple, de mediana complejidad o de baja complejidad. Y esos son los respiradores que tiene eso que se llama el National Stockpile en Estados Unidos, que es una oficina estatal que tiene 36 depósitos distribuidos por todos los Estados Unidos. Nadie sabe dónde están los depósitos, pero ahí estoquean los productos para estas catástrofes tremendas. No obstante eso, si bien ellos se preparan, se les escapó la tortuga a los americanos porque cometieron un error. O sea, radiaron todos los respiradores viejos que tenían y no habían llamado a licitación todavía, y los agarró con el caballo a mitad del río. O sea, tuvieron que salir corriendo a buscar un proveedor de respiradores de ese tipo, porque no tenían los viejos y no tenían los nuevos. O sea, se les armó bastante despelote. Pero en líneas generales, eso es lo que uno pediría para un respirador de pandemia. O sea, un respirador de terapia intensiva va bien, va perfecto, pero si vas a necesitar un respirador para la pandemia, y necesitarías un respirador que cumpla más o menos con lo que son las condiciones de un respirador de transporte. Con eso yo creo que te manejarías perfectamente bien. Perfecto, Horacio. Vos haces
ahí enfocás más, asumiendo que gran parte del personal que va a tener contacto con el ventilador mecánico no va a ser el súper experto en ventilación. No, en la provincia de Córdoba últimamente estaban convocando a especialistas en ortopedia y traumatología. No sé, porque buscaban ortopedistas y traumatólogos, pero salió, yo he visto la nota de pedido de profesionales de ortopedia y traumatología para trabajar en terapias intensivas, que esa es la otra historia, negro, vos la conocés mejor que yo, que es el recurso humano. O sea, exacto, se plantearon un montón de historias respecto a respiradores y nadie pensó en el recurso humano. Pero está interesante eso de que para la pandemia pensamos cosas simples que a la que pueden acceder no solo los expertos en ventilación mecánica. Muy bien. Fernando, ¿algo que quieras agregar respecto a la seguridad, el transporte? No, a ver, hay dos o tres cosas que a mí me gustaría por ahí, más que agregar, remarcar, porque Horacio fue muy extenso y profundo, a pesar de que se limitó en las palabras, abordó casi todos los ítems. Pero hay varias cosas que yo quiero reforzar. Primero, que no todo dispositivo que presuriza de manera cíclica un volumen gaseoso, creo que es un respirador de condiciones óptimas, ¿no? O sea, eso es lo primero. Y eso es lo que la Sociedad Británica y la FDA ponen énfasis. Un dispositivo tiene que tener ciertos márgenes de seguridad, como ya lo expuso Horacio, y lo que mínimo uno le pide, y es el aprendizaje que uno también tiene en esto de la pandemia y de trabajar con sobrecarga y tener más pacientes que camas de terapia intensiva, lo que necesitamos es respiradores confiables, seguros, eléctricamente, de bioseguridad, desde su accesibilidad, de que tenemos que pensar que muy probablemente el médico de terapia intensiva o está sobrecargado o directamente el paciente está ventilado en un área fuera de la terapia intensiva. Particularmente donde yo trabajo, nosotros tuvimos que ampliar la terapia intensiva y tuvimos pacientes ventilados en el área de guardia, que había clínicos, pero también planificamos que podíamos llegar a usar los quirófanos o distintas áreas, adaptarlas para ventilar pacientes. Entonces, no puede haber cualquier dispositivo allí. Allí tiene que haber un dispositivo, primero que sea confiable y seguro. Los respiradores de transporte, si bien cumplen algunas normativas, no son dispositivos realizados para la ventilación prolongada o para la ventilación en sujetos con dificultad, como puede ser un paciente con distrés, con compliance en la estancia elevada, y eso, o los valores de PIC que hay que setear. En muchos de estos respiradores de transporte es muy lábil o muy flojo, es simplemente una válvula que uno gira a veces. Esto, la Sociedad Americana armó un ranking, ¿no? Lo primero es los respiradores de terapia intensiva. Cuando todo me fracasó, puedo pasar a utilizar mesas de anestesias o respiradores de transporte. Cuando esto me fracasó, puede llegar a usar una ventilación no invasiva o estos de ventilación domiciliaria. Cuando esto me fracasó, puedo ir hasta algún sistema de ventilación manual adaptado, como pueden ser estos dispositivos de que comprimen un ambú automáticamente, pero cada vez nos alejamos del óptimo, y cada vez que nos alejamos del óptimo significa perder seguridad, y esto significa peores resultados, más evolución negativa y tórpida, y que en muchos de estos pacientes es la muerte. Entonces, no es un tema menor. Yo creo que, por otro lado, contar con un dispositivo que sea amigable, que esté en español, que sea accesible, que sea predecible, que sea confiable, es lo absolutamente necesario, ¿no? Horacio lo describió muy bien, cuáles son las características. Nicolás nos decía que tenemos un médico sobrecargado, pero yo pondría, eso es mirando al profesional. Yo teniendo una mirada desde la UCI y desde una UCI ampliada, donde muy probablemente haya pacientes ventilados que están en áreas donde hay enfermeros y médicos que no están acostumbrados, es fundamental contar con un sistema que tenga monitoreo adecuado, sistema de alarmas adecuado, un seteo adecuado, confiabilidad, y sobre todo que ante las situaciones cambiantes del paciente pueda dar respuesta, ¿no? Digamos, como tener un equipo que solo da ventilación controlada puede ser algo extremadamente riesgoso y totalmente inadecuado para el paciente,
y ni hablemos si esta circunstancia se da en un lugar donde no están los profesionales que habitualmente manejan los pacientes ventilados, o que si es un lugar donde habitualmente hay pacientes ventilados, tenés una sobrecarga de trabajo infernal, donde habitualmente había, no sé, 1 o 2 pacientes ventilados, ahora tenés 5, y esto realmente la multiplicación del trabajo fue así, fue por 5 o por 6 o por 10. ¿No? Yo creo que no nos tenemos que desviar de esto, que tenemos que mirar estas cosas, que el respirador es importante, es fundamental, pero articula en el todo, que es la atención del paciente. Excelente, excelente los tres. Y yo agregaría esto de intentar unificar el tipo de equipos que tenemos, ¿no? Nos movemos en los distintos hospitales y charlas que hemos tenido previas a este encuentro, es decir, a veces tenemos 10 marcas diferentes, 10 modelos diferentes, en todos los parámetros se introducen de forma variada, que nos encanta ese desafío a los que nos gusta la ventilación mecánica, pero en el momento que tenés que todos tienen que hacer lo mismo es una limitante, así que... Sí. Yo creo que si tuviera que elegir un respirador para la pandemia, para mí tiene que ser un respirador que haga bien volumen control, presión de soporte, CPAP, si quieren, que eso lo haga bien, predecible y bien monitoreado. No puedo tener un equipo que presurice y yo no monitoreo el volumen. Digamos, eso es una cosa insegura e inadecuada, ¿no? Yo creo que me parece que eso es lo que uno tiene que pelear. Y me parece que en la pandemia uno tiene que sacrificar estas cosas que muchas veces el marketing a veces te hace la diferencia, esos modos ultra sofisticados, que vienen muy bien a veces en el paciente extremadamente difícil, pero en la pandemia lo que tiene que predominar es la seguridad para todos. Excelente. Ahora, Fernando, respecto a los de transporte, hay respiradores de transporte y hay respiradores de emergencia. O sea, claro. O sea, el sí, respirador que, por ejemplo, que elige el National Stockpile es un respirador de transporte, no vamos a decir marca, pero de primer nivel, con pantalla, con toda una cantidad de modos, etc. Sí, de nuevo ahí cuando uno habla de respiradores de transporte entra en un universo muy amplio, ¿no? Porque cuando uno habla de respiradores de terapia intensiva, el piso es un dispositivo que tiene un nivel de seguridad importante. Cuando uno habla de respiradores de transportes, a veces el piso es un valor muy bajo, digamos, para la seguridad de un paciente grave, un paciente complejo. A eso me refería, Horacio. Sí, cuando nosotros hablamos de esas cosas siempre solemos hacer la diferencia. Ok. Quizás, Mariano, agregar algo importante que vos mencionaste, el multimarca, ¿sí? Es un atractivo para algunos profesionales que nos interesa la ventilación mecánica, pero es un problema serio en este momento. Si asumimos que un profesional experto en cuidados críticos, que sea un médico o un enfermero o un kinesiólogo, está a cargo de atender varios pacientes en simultáneo con profesionales que lo ayuden, pero que no son de terapia intensiva, en el caso de los traumatólogos o algún médico clínico, lo que fuera, si vamos a tener muchos pacientes ventilados en simultáneo y cada uno de estos pacientes con ventiladores diferentes, con nomenclaturas diferentes, con grados de complejidad diferentes, el profesional que está a cargo de la supervisión de todo esto tiene un problema muy importante, porque a cada uno de los distintos ayudantes que tiene que explicar las diferentes nomenclaturas y cualidades de cada uno de esos ventiladores. Por eso la importancia de que las instituciones en realidad vayan a la unimarca, que sería lo ideal, que esos ventiladores que tiene cumplan con todas las especificaciones que decíamos recién, que sean confiables, predecibles, etcétera, pero que aparte que sean todos el mismo. Recuerdo hace unos años en una charla con CACMARC aquí en Buenos Aires, donde justamente hablamos de este tema de los respiradores multimarca, y yo le decía que a mí me gustaba que en mi hospital tuviéramos un paisano de cada pueblo, como decimos, ¿no? Porque nos obligaba desde el punto de vista académico a entender las diferentes lógicas que tenían cada uno de estos equipos. Y él me dijo, eso es un problema muy grande que tenés, porque cuando un día pase algo grave, me dijo, sí, vas a tener muchos ventiladores diferentes con muchos problemas diferentes. Lo ideal es que todo el mundo hable el mismo idioma en el mismo momento para que sea más sencillo. Siempre me quedé pensando en eso, y este año lo comprobé.
Excelente cierre, Nico. Muy bueno, gracias a los tres. Pasamos a la segunda pregunta, que tiene más que ver con el impacto clínico y con algunas controversias que surgieron sobre el abordaje de estos pacientes con insuficiencia respiratoria. La pregunta que les transmito es: ¿qué rol tienen en la atención de los pacientes con insuficiencia respiratoria la oxigenoterapia de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva? Empezamos con Fernando Ríos. Bien, la verdad que ha sido toda una gran controversia desde el inicio de la pandemia. Primero, la utilidad de estos dispositivos, la discusión venía previa porque esto se trataría de una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, y en la gira hipoxémica los métodos no invasivos y la cánula, los sistemas de oxigenación de alto flujo han tenido un lugar discutible, ¿no? Porque siempre el retrasar una intubación indicada en estos pacientes incrementa los malos resultados y muchas veces puede dar una sensación de falsa seguridad. Con esta enfermedad en particular, con el SARS-CoV-2, se agregó una nueva discusión que es la de la bioseguridad. Al ser una enfermedad transmisible por gotas, la ventilación no invasiva con máscaras y las cánulas de alto flujo, en teoría, incrementarían el riesgo de transmisión de la enfermedad. El único antecedente que teníamos era los brotes de SARS que había existido en Medio Oriente, el MERS en Medio Oriente, el SARS en Canadá y en China, y la verdad que la información era muy pobre, muy pobre. Desde la fisiopatología, la recomendación era que si uno podía evitarlos por cuestiones de bioseguridad, restringir su uso. Si uno los hacía, usarlos en una habitación cerrada con presión negativa para evitar que cuando se abriera la habitación se esparciera hacia el resto el aire de esa habitación. Que existiera nivel de protección máximo en el personal que ingresara en esa habitación, y que incluso había recomendaciones de que si era posible evitar su uso, debía evitarse. La verdad es que en muchos lugares, por presión de necesidad, porque realmente se agotaron los respiradores, y algunos por convencimiento de su utilidad, se ha utilizado sistemas de ventilación invasiva. Las escafandras creo que son la excepción, porque realmente allí la posibilidad de fuga es nula. La discusión tendremos que cuál es su utilidad en la neumonía por SARS-CoV-2. Yo particularmente he tenido buena experiencia con el uso de la escafandra, sobre todo en pacientes con EPOC, que por ahí se transformaba a lo mejor en una exacerbación de EPOC y no en un distrés tan grave, y la verdad que la aplicación de un método, porque el escafandra es un excelente método de CPAP, no quizás de ventilación no invasiva, y con seguridad máxima, tuve buenos resultados. Podemos hacer una cosa, decir que esto es útil para todos, que todos tienen que aplicarse inicialmente. Yo creo que no. Yo creo que hay que seleccionar muy bien los pacientes, que si uno hace trials, debe hacerlos breves, monitoreando a los pacientes y ante el mínimo sospecha de fracaso o no reducción de la carga ventilatoria, ir hacia la ventilación no invasiva. A esto se le agregó una cosa nueva con la pandemia, que es el pronovigil, o sea, hacer una combinación de dos técnicas: que respire el paciente espontáneamente en prono, más o cánula de alto flujo o algún método de oxigenación, como puede ser la ventilación no invasiva. Y la verdad que hubo pacientes que respondieron, particularmente incluso evitaron el ingreso a la unidad de cuidado intensivo o evitaron ingresar hacia la ventilación invasiva. Yo en esto particularmente lo usé muy poco, y sí lo usamos muchos en pacientes con limitación de esfuerzos terapéuticos, en pacientes en donde no íbamos a progresar en intubación, y con medidas como medida paliativa de soporte nos fue bien. Incluso hubo pacientes que superaron la enfermedad y salieron adelante a pesar de tener indicación de quizás en algún momento de intubación. Creo que con el tiempo vamos a poder hacer afirmaciones mucho más sólidas, con más evidencias. Por ahora,
la experiencia nos dice que se puede aplicar, el riesgo en el entorno existe, la contaminación ambiental existe, después podemos discutir si la cánula de alto flujo esparce más allá de 3 metros, de 4 metros, de 2 metros, pero siempre el riesgo existe, y creo que el personal debe cuidarse al extremo cuando hace esto. Yo creo que también en esto influye la arquitectura de la terapia intensiva. Si yo tengo una unidad abierta, como existe en algunos hospitales públicos, la verdad que es muy difícil dar una recomendación sobre su uso efectivo. Pero teniendo habitaciones cerradas, los pacientes, me parece que el contexto es otro. Ni hablemos si el paciente está en una guardia, en donde, digamos, no es lo mismo una guardia abierta, un shock room abierto, donde hay otros pacientes alrededor, incluso a veces el personal mismo está alrededor sin ninguna separación física, que en una unidad donde haya espacios cerrados. A mí me parece que son una herramienta que uno puede usarlo, que han demostrado ser útiles, han demostrado ser válidas en pacientes seleccionados, que hay que ser muy criterioso con su uso, por el riesgo hacia el personal y por el riesgo de retrasar una intubación indicada. No sé, Nico o Horacio, si coinciden conmigo en mis apreciaciones. Que opine Nico, que es clínico, yo estoy con los fierros. Yo coincido en todo lo que decís, Horacio, quizás, perdón, Fernando, agregar alguna cosa. En marzo, cuando empezamos a correr todos para preparar los protocolos de atención y empezamos a intentar predecir el futuro cercano que se nos venía, sobre todo por las imágenes que llegaban de Europa, más que de Estados Unidos, sobre todo de Italia, ¿no? Tuvimos rápidos de reflejos y tuvimos un arco reflejo también, y dijimos BNI alto flujo, no. ¿Sí? Creo que eso lo que primó fue el espíritu conservador de la vida nuestra. Dijimos no, de ninguna manera. Antes incluso de sentarnos a discutirlo bien, ver los riesgos, dijimos no, esto no puede ser. A tal punto que las recomendaciones salieron en marzo. ¿Sí? Fin de marzo ya está la recomendación estricta de no, a la que todos escribíamos. Estábamos todos de acuerdo. A ninguno, casi ninguno se nos ocurrió decir, quizás debiéramos probar. Y yo creo que las sociedades científicas, en principio, digamos, la SATI hizo muy bien en bajar una norma global para la Argentina diciendo no, porque una sociedad no puede proponer normas particulares para distintas áreas de la Argentina. No puede decir, bueno, ustedes que están en esta región, tal vez pueden probar de alguna manera, ustedes mejor no prueben, ustedes fíjense qué pasa. Me parece que esa medida conservadora era una medida de protección y estaba bien. Con el correr del tiempo, y cuando empezamos a ver que había algunos pacientes que a lo mejor se hubieran beneficiado de una prueba de apoyo no invasivo, llamémoslo, independientemente si es BNI, si PAP o alto flujo, y ahí con el primero, con el segundo, y yo creo que eso obligó a muchos de nosotros a repensar la conducta conservadora que tuvimos al inicio de todo. Sobre todo también cuando empezábamos a discutir o a preguntarle a colegas de Chile, de Estados Unidos, donde estaban desbordados y estaban haciendo Pruno Vigil con apoyo no invasivo, sobre todo con cánula de alto flujo. Cuando uno gestiona recursos humanos y tiene muchas personas, es responsable de muchas personas, tomar la decisión de hacer o no hacer ventilación no invasiva y alto flujo es más difícil que uno en particular con un amigo, porque uno discute políticas hospitalarias con otras personas a las cuales les va a pedir al resto del equipo que asuma, ¿no? Y cuando es justamente una enfermedad tan contagiosa como esta, donde hay una sociedad que dice no proponemos ventilación invasiva ni alto flujo, ir en contra de eso es muy difícil y riesgoso también. Yo creo que no tenemos que ni decir que no absoluto, ni decir sí, hacerlo tranquilo. Lo que creo hoy es que debiéramos discutir nuevamente fuertemente cuáles son las condiciones para cuando venga la segunda ola, a quiénes vamos a recibir y a quiénes les vamos a ofrecer un apoyo no invasivo. Por ejemplo, creo que una tasa de positividad dentro de la institución es importante, decir, bueno, sí, ¿a qué me refiero? Si de cada 100 pacientes que vienen a atenderse en la institución, menos del 10% dan positivos, ¿sí? De los sospechosos, y menos del 1% están dando positivos de la población general que entra al hospital,
bueno, evidentemente tenemos una circulación del virus muy baja. Con lo cual, si lo hacemos con las condiciones adecuadas, como siempre estamos atendiendo, con el equipo de protección personal, con una habitación individual, o quizás compartida con otro, pero con presión negativa, o con filtro cepa, y tenemos o el casco que casi no filtra, o la cana de alto flujo con un barbijo adelante que baja fuertemente la dispersión, creemos por los estudios de laboratorio que vemos con las habitaciones de colores muy lindas, me parece que en esas circunstancias, y si el paciente cuaja con las condiciones que necesitamos, donde creemos que se beneficia, creo que hay que discutirlo fuerte y creo que deberíamos ir por ahí. Me parece que estuvimos bien en marzo, me parece que hoy nos merecemos una nueva discusión del tema, fuerte, con pautas claras, ¿no? Para dónde vamos. Y lo bueno sería tener dispositivos, tecnología, equipos que nos brinden todas las opciones. ¿Por qué? Porque hacer ventilación no invasiva o CPAP con el casco, con el helmet, no es para cualquier respirador, ¿sí? Necesitamos ventiladores que tengan una tasa de presurización muy alta y que sean bien sensibles al trigger inspiratorio del paciente. Sabemos, no vamos a nombrar marcas, pero hay equipos que cuando uno inspira dentro del casco, colapsa la pared del casco y el ventilador nunca se entera que el paciente quiere respirar. Con lo cual, si uno decide iniciar pruebas con este tipo de dispositivos, tiene que tener equipos, ¿sí?, que estén a la altura de las circunstancias, con una sensibilidad suficientemente rápida y una tasa de presurización lo suficientemente fuerte como para asegurar que las condiciones dentro del casco sean las óptimas para que el paciente pueda respirar. Muy bien, requiere entrenamiento previo fundamentalmente, o sea, iniciar esta terapéutica sin saber ventilación mecánica, sin saber manejar las interfaces, acarrea un riesgo mayor que solo la aerosolización, ¿no? En esa dirección... Poner un casco, una máscara de BNI, un modelo nuevo de cualquier máscara de BNI, si nunca lo usaste, en 5 minutos lo pones. Un casco no lo pones en 5 minutos si nunca lo usaste. A mí, Nico, a mí me gustaría hacer dos separaciones y una tercera acotación. Creo que una discusión es la bioseguridad del entorno, ¿no? Que a mí me parece que en eso las recomendaciones internacionales son que debe hacerse en una habitación cerrada, preferentemente con filtrado EPA y presión negativa. Eso sería lo ideal. Eso es respecto a la bioseguridad. Después, la otra discusión es qué rol ocupa en la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda por SARS-CoV-2 este tipo de maniobras, ¿no? Que yo creo que, de nuevo, es para pacientes seleccionados. Después, la otra discusión es, yo estoy en una situación de tranquilidad y puedo elegir los pacientes y nos podemos dar todas las discusiones que quieran. Ahora, una situación de contingencia, de demanda de sobre exceso de pacientes. Porque si hay algo que da mucho trabajo, es aplicar este tipo de dispositivos, ¿no? Como vos dijiste, poner una escafandra lleva mucho tiempo, requiere mucho monitoreo. Realmente la carga laboral para la enfermera, para el médico y para el kinesiólogo, con cada uno de estos dispositivos, es muy superior a que si el paciente estuviera intubado y ventilado. Y a mí me parece que obviamente, en una situación de exceso de trabajo, tiene que estar una unidad muy bien preparada, porque si no, de nuevo, ponemos en riesgo a los pacientes. El otro punto, que no me parece menor, es que realmente el personal esté entrenado. Y en una situación de contingencia, a veces es difícil encontrar personal entrenado en este uso. Y ahí quizás voy un poco a favor de la cánula de alto flujo, porque realmente la cánula de alto flujo requiere un entrenamiento mínimo para su programación y su uso. Es de una simpleza tremenda y muchos pacientes tienen un gran confort. Después, de nuevo, podemos discutir su rol y su uso, pero yo creo que si uno se inclina por el uso de cualquiera de estos dispositivos, tiene que tener máxima protección en el entorno y monitoreo muy, muy cercano, porque ya sabemos que si intubamos tardíamente, empeoramos los resultados. Después, la sociedad no puede hacer recomendaciones, las recomendaciones variarán. Creo que no hay ninguna sociedad en el mundo que hoy haga una afirmación taxativa sobre un no uso. Sí hay recomendaciones de tipo, bueno, nosotros opinamos que lo mejor es esto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Los estudios que hablan de la dispersión de la cánula de alto flujo, los hacen con
o con maniquí o con pacientes que no son pacientes, que son voluntarios, y tienen la cánula de alto flujo casi que pegada con pegamento. En la vida diaria, en la práctica, la cánula de alto flujo se cae permanentemente. ¿Por qué? Porque es pesada la manguera que tiene. Entonces, es raro ver a un paciente con la cánula de alto flujo que la tenga bien aprontada, sin dejar espacio para la fuga externa. La realidad es que la cánula de alto flujo suele caerse, tira para un costado, con lo cual la aerosolización, a lo que voy, es posiblemente en la vida real mucho mayor de lo que pasa en estos estudios. Te voy a dar el ejemplo de hace unos días extubamos un paciente COVID y se decidió poner cánula de alto flujo en post-extubación. El paciente tenía tos permanente. No sé, probablemente sin la cánula de alto flujo también hubiera tenido tos, pero la combinación de cánula de alto flujo y tos era algo que yo les dije, esa habitación sellada y se entra realmente con protección en nivel máximo, ¿no? El paciente anduvo bien, pero creo que hay que tener en cuenta estas cosas, que no hay que ser talibán y decir no. Yo creo que tiene su utilidad. De nuevo, hay que pensar muy bien los pacientes, hay que pensar muy bien el entorno y hay que ser criteriosos y selectivos. Horacio, algo desde la parte técnica. Sí, anécdotas nomás. O sea, justamente a partir del uso no invasivo y la falta de experiencia, los otros días discutiendo en un foro que no era de acá de Argentina, sino era de otro país, alguien presentó una diapositiva con una cánula nasal de CPAP, aduciendo de que con ese sistema podían hacer alto flujo sin ningún problema. O sea, los sistemas de alto flujo son sistemas naturalmente abiertos, tienen que ser abiertos, y eso decididamente favorece la aerosolización. Simplemente, no sé, la pregunto un poco a los que han estado en la trinchera y en la batalla. Nosotros siempre pensamos que la incorporación de sistemas de alto flujo a los respiradores era un plus en el sentido de que vos lo podías tener pre-ventilación mecánica y post-ventilación mecánica sin necesidad de un equipo extra. No sé a los usuarios que son ustedes si eso les representa una ventaja decidida o da lo mismo. Sin duda. Imagínate tener en una unidad de cuidados críticos un ventilador por cama, ¿sí? que te brinde las tres opciones. Ventilación alto flujo, no invasivo e invasivo. Cuando no tenemos esa posibilidad, tenemos que estar entrando y sacando equipos, que hay que desinfectarlo, descontaminarlo, tenés que moverlo, se te enredan los cables, tenés que pedir ayuda. Cuando sacás el equipo del pasillo, ocupa un lugar en el pasillo, tenés que ir a buscar el equipo a la otra habitación. Condensar todas las opciones en un solo dispositivo siempre es una gran ventaja, ¿sí? Cuando uno puede tener un gran equipo por cama, ¿verdad? También es cierto que hay un equipo de alto flujo que son portátiles, que ayudan también a resolver un problema en un paciente que quizás que no sea tan grave, en una habitación con menos complejidad. Ahora, en esta situación en la que estamos nosotros, en habitaciones para pacientes críticos, sin duda prefiero tener un dispositivo que tenga todo. Mira, Horacio, yo creo que reservaría los dispositivos que solo hacen alto flujo para ser usados fuera de la terapia intensiva. Para mí, como dice Nico, al lado de la cama debería haber un equipo que me haga todas las prestaciones y yo no tenga que estar moviéndolo. Como es verdad, siempre tenemos problemas de almacenamiento, de mantenimiento, de lugar, y estar sacando equipos más en el área COVID, que tener que estar limpiándolos con los protocolos de limpieza, es un dolor de cabeza. Por eso yo reservaría los dispositivos específicos para hacer cánula de alto flujo, así te diría, afuera de la terapia intensiva. Sí, yo un poco quizás eso sea como los mensajes a futuro que uno puede dar, en el sentido de que yo inicialmente siempre se lo planteaba al usuario como, bueno, con esto vos podés ir escalando, o sea, arrancar con alto flujo, seguir con BNI, y si la cosa no va, ventilalo, y después del winning lo estubás y vas a alto flujo, todo con un solo equipo. Y la gente por ahí no lo tenía focalizado al tema ese del escalamiento con un solo equipo, y bueno,
y siempre se pensaba en alto flujo como el equipo autónomo, como el equipo standalone. Yo creo que esta ha sido una experiencia interesante para eso. Lo que pasa, Horacio, alguna ventaja que tiene un equipo único, digamos, un equipo de alta complejidad, es que te puede brindar probablemente mayor monitoreo. De acá al futuro, el monitoreo del alto flujo probablemente va a ser mayor, y aparte tienen batería. ¿Sí? Sí, Claro. cuando yo me refería fuera de lo útil, estaba hablando de todas esas ventajas del monitoreo y la batería. No, Yo creo que, por ejemplo, un paciente en una sala de paliativos, yo creo que un sistema de alto flujo es muy, muy útil. Muy Pero no bueno. necesito monitorearlo. No necesito monitorearlo. Digamos. Yo creo que allí sí usaría dispositivos específicos para eso. Pero en la terapia, yo creo que vamos hacia un sistema de con monitoreo, con la complejidad que dan los respiradores y con la confianza que dan los respiradores. Mi disyuntiva acá con la pandemia ha sido, yo estoy convencido que el uso de dispositivos no invasivos y alto flujo funciona cuando inicias precozmente. Y las decisiones de las instituciones fue pasar a terapia intensiva a los pacientes ya en una situación muy crítica. Entonces, el ventilador más complejo, que tiene todas las prestaciones, está dentro de la terapia. Y quizá el alto flujo había que empezarlo mucho antes, que es donde se ha demostrado quizá poder prevenir un poco más las situaciones. En áreas donde quizá el monitoreo es menor, donde no están las medidas de aislamiento, donde el personal no está tan entrenado. Así que quizá ahí es donde yo encuentro alguna dificultad. Pero sí coincido que tener todo en un equipo confiable y que tenga todas las prestaciones es lo ideal. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienen acerca de los prototipos de ventiladores que han aparecido y la posibilidad de ventilados múltiples? O sea, como dos preguntas en particular. Uno sobre los prototipos, estos de los compresores de bolsa, válvula, máscara, les decimos ahí con Fernando. Y la otra pregunta apunta a esto, ante la falta de equipos de ventilación mecánica, ventilar con un mismo equipo a múltiples pacientes. Sí, yo quisiera hablar, tuve la experiencia de participar en la evaluación junto con gente del CONICET, gente del INTI, de la Asociación de Anestesia, Emiliano Gogniak también de SATI. Participamos en la evaluación de toda una serie de dispositivos. Básicamente yo los reduciría, la gran mayoría de ellos son una mano mecánica que comprime un ambú, y creo que nos encontramos con gente con mucho voluntarismo, con muchas ganas de ayudar, muchos con realmente un sentido de quiero ayudar a mi país, quiero ayudar a la gente, otros quizás con un afán de negocios. Pero a todos ellos les respondimos lo mismo, hicimos una evaluación sistematizada y organizada, y le pedíamos que cumpliera con las normas de seguridad básicas, normas de seguridad eléctrica, electromagnética, de monitoreo, que tiene que haber monitoreo de volumen, de monitoreo de presión, de alarmas, de seguridad, de confiabilidad, de, por último, biocompatibilidad de los elementos, y que tuviera capacidad de respuesta predecible ante cambios en el entorno, ¿no? Muchos habían probado sus dispositivos contra un globo, nunca lo habían usado contra un sistema con resistencias, y la verdad que hacían nomogramas de respuestas de acuerdo a este comportamiento, y cuando nosotros lo poníamos a prueba en estos simuladores de pacientes donde cambiábamos la impedancia, ya sea por resistencia o por cambio de lactancia, la verdad que el comportamiento era peor que malo. Por otro lado, cuando profundizábamos en las preguntas sobre la redundancia o sobre los sistemas de alarma y monitoreo, realmente la mayoría no dejaba de ser un proyecto para presentar en una feria de ciencias muy interesante, pero estaba muy, muy lejos de ser un dispositivo médico para ser usado con seguridad. Y yo creo que, de nuevo, una cosa es la contingencia, donde estamos total y absolutamente desbordados, donde quizás
estoy en un hospital de campaña, en la puerta, en el parque del hospital, porque no hay más lugar, y en ese contexto uno plantea, bueno, uso esto para sacar y liberar a una enfermera o a un kinesiólogo que está moviendo un ambú manualmente. La verdad que esa situación nunca nos llegó, y yo espero que no nos llegue, y me parece que ese era el lugar que querían ocupar estos dispositivos. Para nada pueden reemplazar un respirador, creo que no alcanzan a llamarse ventiladores, mucho menos ventiladores de terapia intensiva, como Horacio decía. Hay respiradores de transporte, de emergencia, que pueden cumplir ciertas características básicas. Estos dispositivos ni siquiera alcanzan ese umbral, ¿no? O sea, no pasan de ser un dispositivo mecánico de compresión de un ambú, y con todos los problemas que esto significa. De acuerdo. Horacio, sé que vos estuviste también Sí, relacionado sí, con el yo tema. estuve en la etapa inicial un poco conversando y después, bueno, la seguí viendo cómo iba evolucionando a partir de los datos que conseguía. Pero yo creo que quizás los organismos deberían haberse manejado un poco más organizadamente. O sea, si yo fuese organismo regente de esta pandemia, el capitán del barco de esta pandemia, y me hubiese planteado la necesidad de equipos de menor complejidad para poder suplir, o de menos costo, para poder suplir la falta de equipos de alta complejidad, lo primero que hubiera hecho es ir a hablar con los fabricantes de respiradores. O sea, no hubiera ido a hablar con Toyota o con Volkswagen. No, voy a hablar primero con los fabricantes de respiradores para ver qué tienen disponible, y en caso de una necesidad de esfuerzo de guerra, qué es lo que pueden fabricar. O sea, los fabricantes de respiradores tienen una curva de aprendizaje hecha, conocen proveedores, tienen proveedores altamente calificados. O sea, el dejar librado a los particulares, si bien, como dice el negro, son totalmente altruistas y deseando mucho de ellos ayudar a su país, te deja librado a una serie de problemas que no son a veces fáciles de solucionar. O sea, primero tienen que juntarse con alguien que sepa de ventilación mecánica para que les diga cómo funciona esta historia de un respirador, y después tenés que empezar a hacer un diseño con los datos que vos tenés y empezar a conseguir proveedores para tu respirador. Nosotros compramos a proveedores de partes de grado médico, y el contrasentido era de que esta gente que fabricaba respiradores iba a buscar justamente aprovisionarse en lugares que no vendían grado médico. Entonces era medio un contrasentido la cuestión esa. Hubo varios, como dice Fernando, hubo los que comprimen bolsa. Yo hasta donde sí hay 4, creo que hay 4 que están aprobados por la ANMAT, 2 comprimidores de bolsa, que bueno, o sea, ellos solucionan muy bien. Es una solución interesante en el sentido de que todo lo que es biocompatibilidad lo manejan bien, porque eso es una bolsa que está aprobada, que puede ser usada para ventilar. Cambian la bolsa, ponen otra, cuando se rompe la reemplazan por una. Es bastante más sencillo. Y hay 2 respiradores que fueron aprobados por ANMAT que tienen un poco más de pretensión, tienen pantalla, tienen algún sistema de dosificación de gases, como son los respiradores actuales. El tema es que, como yo te decía, mucho en un proyecto es para cuando lo querés, y acá la cosa es que lo quiero rápido, y nosotros, no solo nosotros, las fábricas de respiradores en un proyecto desde cero tardan por lo menos 4 años en desarrollar un respirador nuevo desde cero, y sin conocimiento de lo que es ventilación mecánica, mucho más. El tema es que yo por ahí lo veía envuelto en una mezcolanza porque escuchabas por la televisión a veces anuncios grandilocuentes de gente que no tenía nada que ver con lo que fabricaban. Yo he visto rector de una universidad ponerse los zapatos de Roosevelt en la época de la Segunda Guerra Mundial y decir: nosotros vamos a fabricar 1000 respiradores por semana. No tenía la más peregrina idea ese señor de lo que es fabricar. El hecho también es que muchos gestionaron proyectos y no eran fábricas. O sea, decían: nosotros hacemos el proyecto y después vemos quién lo fabrique. Esa es la otra gran historia. Y contaban a veces con el hecho de decir: bueno, vamos a usar la industria automotriz para fabricar estos respiradores.
La industria automotriz fabrica autos y tienen que modificar líneas de ensamblaje para empezar a fabricar esto, y tampoco van a lograr la producción que logran las fábricas que están empeñadas directamente en esto. O sea, a mí me pareció un gran deseo de hacer las cosas, pero un poquitito desorganizado. Y después lo otro que veo es que el costo final que están teniendo estos equipos es bastante elevado, y eso es producto justamente de la limitada producción y la limitada capacidad de fabricación que tienen estas empresas. Clarísimo, Horacio, clarísimo. Nico, ¿crees que hay algún rol para estos equipos dentro del hospital? No sé, de reemplazar equipos por ahí que están pacientes ventilados en domicilio, con equipos más complejos, pasarles esto, llevar esos al hospital, no sé, algo de eso pensaste o tuviste... Mira, mientras lo escuchaba Horacio y a Fernando, y ahora te respondo, Horacio me respondió 2 preguntas que le hice telepáticamente. Le iba a pedir que él cuente cuánto tiempo se demora en desarrollar un ventilador puerta a puerta, ¿no? Desde que uno se le ocurre la idea hasta que sale, estos 4 años. Y también le quería preguntar si él tenía una idea aproximadamente, proporcionalmente, ¿qué valor estaban teniendo estos equipos, estos prototipos nuevos comparados con un equipo que está demostrado que funciona de una fábrica? Lo que yo creo que lo que tenemos que pensar es que no es que solamente necesitamos ventiladores. Lo que necesitamos son camas útiles de terapia crítica. Una cama útil tiene un profesional capacitado, tiene monitores y tiene un ventilador. Un profesional genérico, estoy hablando. Profesionales, ¿no? Enfermera crítica, médicos especialistas en terapia crítica, kinesiólogos es deseable también. Entonces, a nosotros nos pueden regalar 100.000 respiradores mañana. Si vienen los chinos y dicen, tomen, le regalamos para sus 100.000 respiradores. ¿Y quién los va a manejar? ¿Quién los va a controlar? ¿Quién va a asegurarse de que estén bien programados? Con lo cual, la cantidad de dispositivos es parte del problema nomás, pero no es todo el problema. A mí me resulta un atractivo académico e intelectual muy, muy interesante la ventilación múltiple, ¿no? Formó parte de la pregunta que nos hacía sobre la ventilación múltiple, que creo que a cualquiera que le guste la ventilación mecánica no le puede resultar atractivo. Pensar en utilizar un equipo para más de una persona, 2, 4. Hemos visto publicaciones en un anestesista canadiense que dice que ventilaba hasta 10 pacientes con un ventilador. Cualquiera que se interese un poquito en esto y empiece a hacer las pruebas se da cuenta enseguida que la ventilación múltiple es un peligro. Es un peligro que no tiene ninguna razón de ser. Más allá de que hayan salido algunos artículos donde dice que inventaron un dispositivo diversificador del flujo que en realidad con resistencia atenuada para un paciente y para el otro. Si uno se pone a pensar 5 minutos, nada más, en las condiciones clínicas de 2 pacientes diferentes, ¿sí? Se va a dar cuenta que cómo va a ser un ventilador para poder apoyarlo adecuadamente a un paciente y al otro. No hay manera. No hay manera. Ahora, claro, las redes y las informaciones nos invadieron en 2 meses con un montón de personas enseñando por YouTube, por la web, cómo lograr con un ventilador convencional ventilar 2, 4, 6, 10 pacientes a la vez. Eso me parece muy peligroso también, tan peligroso o más que los ambumatic, como nos gusta llamarlos, o estas bolsas automáticas de resucitación. Porque eso aparte evitaba la profunda necesidad que tiene toda institución de tener un comité de crisis y de triage y de tomar la decisión ante esta determinada situación donde si eventualmente vinieran muchísimos pacientes y no tuviéramos dispositivos ni personal suficiente para poder atenderlos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en vez de ponernos a pensar a quién le vamos a dar curso y a quién no, y liberarle la carga emocional a los médicos que están en terapia crítica, en terapia intensiva, de tener que decidir a quién ventilar o no, y hacerlo antes, nos ponemos a pensar cómo hacer para que un ventilador ventila 10, o cómo hacer para que una bolsa de plástico se mueva automáticamente, ¿no? Yo creo que más allá de que si estos ventiladores pueden andar o no, si son baratos o no, si cumple con la curva de aprendizaje o no, creo que nos debemos una discusión muy fuerte hasta cuándo nos vamos a encarnizar con los tratamientos y a quién le vamos a vender espejitos de color y a quién no. Creo que lo importante es decidir tener un equipo fuerte en cada institución, donde las normas sean claras y uno pueda decidir
para este grupo de pacientes vamos con todo lo que tenemos, y para este grupo de pacientes también vamos con todo lo que tenemos, pero por lo que necesita. ¿Sí? No necesariamente un paciente tiene que sí o sí terminar con ventilación mecánica. Posiblemente eso nos ayudaría ante un eventual escenario donde tenemos una demanda muy grande de pacientes que necesitan soporte ventilatorio o asistencia respiratoria, tomar una decisión que sea más justa para todos y que los ayude realmente a los pacientes que tienen chances y a aquellos pacientes que están encontrando el fin de su vida con una circunstancia que es con un virus eventual de este año, tengan también una muerte digna o un final de vida mucho mejor. Perdón, mucho mejor. Yo creo, Mariano, que los dispositivos de estos diversificadores o que hacen que un respirador ventile a más de un paciente, primero que se necesita que los pacientes no tengan esfuerzos, o sea, debe hacer ventilación controlada total, ya todos sabemos los riesgos que eso significa, solo esa situación. Después tenemos los riesgos de contaminación cruzada, que bueno, uno quizás con algún dispositivo puede reemplazarlo eso, pero se pierde el monitoreo. Si bien algunos proponen poner sistemas de monitoreo a la entrada de cada paciente, son circunstancias extremadamente complejas. Si yo voy a poner un monitor de monitoreo al lado de cada paciente para monitorearlo, ya estoy perdiendo lo que yo necesitaba, que era un método simple para poder ventilar a más de un paciente. Entonces ya pierde su lógica, ¿no? Con todos los riesgos que implica para los pacientes estas circunstancias. A mí me parece que es muy atractivo, que es muy lindo, que es muy anecdótico. Yo creo que hubo dos pandemias, una de la del virus, afectando un montón de pacientes, y la otra pandemia fue la pandemia de la información, en donde habría que salir en los medios las 24 horas, todo el tiempo, con noticias, con información, y me parece que había mucha presión por dar noticias buenas, que si decían que en Europa estaba muriendo gente sin respirador, bueno, entonces teníamos una respuesta. Teníamos sistemas de monitoreo de estos ambumatics, o teníamos diversores de flujo, en donde si con un respirador iba a poder darle respuesta a muchos pacientes, y eso calma mucha angustia, calma mucha ansiedad. Lo que sabemos que en el mundo real eso no es así, que tener eso no creo que no puede pasar más de una discusión anecdótica o filosófica para una charla de domingo de café entre amigos que estén locos por la ventilación mecánica. Yo creo es que una linda discusión. Perdón, te interrumpí, Fernando. No, ya estaba terminando. No, digo que es una muy linda discusión académica para tener en escenarios donde se discute sobre ventilación mecánica, porque obliga a repensar un montón de cosas que tienen que ver con la fisiología o con el modo de funcionamiento de los ventiladores y el comportamiento de los pacientes. Pero es para un escenario académico, es para un aula, es para un simulador, es para repasar muchos componentes que tienen los ventiladores, porque explican que no se puede hacer, o los riesgos que tienen, pero no por un escenario de la vida real. Me parece que no tiene casi fundamento. Totalmente. Y las sociedades salieron fuertemente a enumerar las condiciones desfavorables del uso de ventilación múltiple, incluso los fabricantes de ventiladores diciendo nosotros los ventiladores son para un paciente. En eso, Horacio, me podrás... No, sí, eso es así. Leyendo justamente la mayoría de los manuales de equipos, todos te dicen el equipo está diseñado para ser usado con un solo paciente. Y lo otro, el peligro. O sea, yo algún día también fui joven y también hice chifladuras y locuras. Uno se ve muchas veces muy tentado a probar. Pero, por ejemplo, lo otro que plantearon una vez es, ¿puedo ponerle al respirador un circuito de 4 metros de largo para tenerlo lejos del paciente? Bueno, y sí puede. O sea, depende de qué respirador estés usando, si compensa la compliance de circuito. Les hice pruebas, les mostré videos, sí, con los equipos nuestros podés ventilar con un circuito de 4 metros, no vas a tener ningún problema. Pero siempre está, como les decía, el peligro del entusiasta, el entusiasta peligroso que le quiere meter, aunque no le haga falta, y quiere probar a ver cómo le va la cosa. Excelente. Esos sistemas son para cuando ya se acaba todo, ¿no? O sea, no tengo más nada para hacer y se me está muriendo la gente. Último recurso, totalmente. Sí. Vamos a la última pregunta, como para ir haciendo el cierre.
en algunos minutos. Les pregunto cómo imaginan el futuro de la ventilación mecánica a partir de las enseñanzas y de las experiencias que tuvimos con esta pandemia. Yo rescato, o sea, yo rescato una cosa y me queda en la mente otra. La cosa que rescato es la salida a la superficie dentro de lo que es el conjunto de la sociedad del kinesiólogo intensivista. O sea, el kinesiólogo intensivista era un tipo que estaba totalmente desconocido para lo que era el común de la sociedad y que ahora, gracias a esta pandemia, todo el mundo sabe qué hace un kinesiólogo intensivista y qué hace dentro de la unidad de terapia intensiva. Y la otra cuestión, que es una cosa que yo la empujé desde hace tiempo, es el acceso al monitoreo remoto de los respiradores. O sea, allá por el año 2012, 2013, nosotros en la empresa desarrollamos un sistema de monitoreo remoto que fue probado en un hospital en AMBA y que también se lo dejamos a la gente del Garrahan. Era un sistema de monitoreo donde vos podías monitorizar 6 u 8 respiradores, creo, desde una central. Tenías parámetros básicos y alarmas permanentemente monitorizadas, y cuando se disparaba alguna alarma en uno, vos podías ir a ese puntual y ver en tu pantalla de monitoreo ese respirador en particular y cómo estaba funcionando. Como decía, a veces la sociedad no está preparada mentalmente para aceptar algunas innovaciones y no tuvo ninguna repercusión. O sea, los usuarios fueron bastante indiferentes al monitoreo remoto, y yo creo que en esta pandemia, más de uno me ha llamado preguntándome si no hay posibilidad de monitorear desde afuera de la sala de aislación a un respirador. Respecto a lo que es el manejo de un respirador desde afuera, es una cosa totalmente distinta, es mucho más delicada y habrá que ver. No hay todavía respiradores más que uno que conozco que se pueda manejar desde afuera, y el manejo desde afuera es muy cercano al paciente. Yo creo que esas son por lo menos cosas que el futuro o la gente lo va a aceptar más a futuro. Muy bueno, muy bueno. Fernando, ¿algo para el cierre con esta pregunta? Sí, mira, yo creo que esta pandemia nos deja muchas cosas. A mí me parece que los eventos traumáticos suelen acelerar cambios. Este congreso y esta reunión virtual es un claro ejemplo del cambio que ha producido esta pandemia. Eso, digo, yo creo que en la terapia intensiva se van a producir cambios. A mí me parece que yo hoy preferiría tener una gran cantidad de equipos simples que hagan bien lo que yo les decía: volumen control, presión de soporte, de manera confiable, de manera segura, y no quizás equipos tan pesados y tan complejos, extremadamente costosos, y que probablemente por sus costos me lleven o me obliguen a tener una menor cantidad de equipos. Yo creo que tenemos que pensar que puede haber otras pandemias, que puede haber otras situaciones que me lleven a una necesidad de extensión de la terapia intensiva o a una necesidad de tener pacientes con cierta complejidad fuera de la UCI, y eso solo lo voy a poder sostener si tengo cantidad de equipos confiables y en número. Y en nuestra economía eso hace que yo aspire a tener más equipos, quizás de menos costosos, pero que sean efectivos y seguros. Si por ahí ese mismo equipo hace ventilación no invasiva y alto flujo, para mí sería lo ideal, y es lo que yo pediría en el futuro para los respiradores de la terapia intensiva, y trataría de tener todos de la misma marca, como hablábamos, trataría de evitar el multimarca. Pero bueno, tenemos que ver cómo termina cerrando todo esto. Obviamente, como dijo Horacio, la posibilidad de monitoreo remoto creo que había tomado otro color, que si bien tecnológicamente estaba disponible hace varios años, no parecía algo atractivo. Yo creo que eso es hoy muy, muy atractivo. Muy bien. Nico, algo Yo claro. me sumo a las últimas palabras que dijo Fernando recién. Creo que me gustaría tener un ventilador donde haya un acuerdo entre fabricantes y ofrezcan la misma nomenclatura, que ofrezcan un acuerdo entre fabricantes
donde haya ventiladores minimalistas, donde ofrezcan realmente lo que necesitamos, lo que está demostrado que realmente evita los errores o los daños sobre el paciente. Me gustaría tener un ventilador desmontable, un ventilador que sirva para la cama crítica como para el traslado dentro de una institución. Me parece que eso está bueno. No todas las, digamos, la mayoría de los ventiladores que están en las unidades críticas son ventiladores que están amurados casi a la pared, porque necesitan los gases, obviamente, los gases medicinales, necesitan energía, son equipos pesados de mover. Me gustaría ventiladores que sean más accesibles en ese sentido, que sea que la posibilidad de poder desmontarlos de su pedestal, o que se les pueda desmontar incluso la pantalla para poder sacarla de la habitación eventualmente si uno quisiera hacer algo de monitoreo o alguna intervención en los modos ventilatorios. Me parece que menos es mucho más en esta situación. No necesitamos todos los modos inentendibles que nos ofrece la industria, esos modos donde hay que dar una clase para poder explicarlo, es de locos. Uno tiene que dar una clase entera para explicar un modo ventilatorio. Entonces, ya estamos partiendo de algo que está mal, ¿no? Estamos diciendo que queremos que algo que sea intuitivo, confiable, predecible, y nos obliga a una clase entera, un modo para explicar un modo dual, y sabemos que no se va a entender. Que no es algo que se entiende de movida, como uno, digamos, explica volumen, control, presión de soporte, se entiende más o menos rápido. Los modos duales, y ya entramos en un terreno complejo de entender, porque cuando ni siquiera el fabricante te lo puede explicar bien, imagínate cuando uno lo quiere utilizar. Entonces, me parece que lo que nos saque la carga a los profesionales, en el sentido de tener un equipo confiable, de fácil entendimiento, que ofrezca poca información para la información que realmente necesitamos, y que podamos acceder rápidamente a ella, es lo que nos va a ayudar realmente a enfrentar una situación como la que estamos viviendo ahora en el futuro, de forma segura, como debiera ser, me parece. Lo último que yo agregaría, que nos dejó la pandemia, es que ahora también tenemos que pensar en la seguridad del entorno. Nosotros siempre pensábamos en la seguridad del paciente, pero lo que nos ha dejado la pandemia es que tenemos que pensar en la seguridad del personal. Enfermeros, kinesiólogos, médicos que trabajan en la terapia intensiva, hoy la bioseguridad ha pasado a tener un rol central, y cuando elijamos un equipo en el futuro, eso va a tener peso. Excelente, excelente. Bueno, esto involucra a todos, a los fabricantes de ventiladores, a quienes educamos y entrenamos al personal, a las políticas de salud y demás. Bueno, fue un placer coordinar esta mesa. Agradecemos a TECME por la convocatoria. La verdad que me encantó, aprendí cosas como siempre con ustedes, así que gracias a Horacio Abona, Nicolás Rux, Fernando Ríos, y esperemos les resulte de utilidad a los participantes. Muchas gracias por la invitación. Estuvo divertido, me gustó esta charla, muy interesante. Gracias por dejarnos participar y acercarnos también a lo que son usuarios de los equipos, y también aprendiendo nosotros lo que está necesitando el usuario. Muchas gracias por la invitación. La verdad que disfruté mucho esta conferencia, espero haber sido útil a los oyentes. Saludos.